La era de la información llegó. Estamos comunicados. Somos hospitales y clínicas, universidades y escuelas, ayuda social y más de 60 medios de comunicación por todo el planeta. Predicamos en 891 lenguas y dialectos en 206 países con presencia adventista en los 5 continentes. Nos están escuchando, nos están viendo, nos están siguiendo. Nuevo Tiempo está transformando vidas. El Evangelio en la era digital. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todo ser que vive, alaba el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies. Tan solo con su voz el universo se creó. No hay otro nombre comparado al gran yo soy. Y haciendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblaré al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. Todo ser que vive, alaba el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies. Tan solo con su voz el universo se creó. No hay otro nombre comparado al gran yo soy. Siendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblarán al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. Y aun siendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblaré al oír su nombre.
su santo nombre. Todo se confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. De eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor, de eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor.
pudiese hablar en la lengua de Ghana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Si pudiese hablar en la lengua de Ghana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Ghana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de mirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no, debes volver a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar, recordar a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Ghana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo
Hola, saludamos nuevamente, estamos saludando a todos los que están allí conectados a través de esta transmisión. Queremos recordarles de que en el tema anterior fue fascinante poder ver cómo a través de las diferentes culturas y de sus religiones, de alguna manera reflejan el mensaje del relato bíblico, pero de una manera distorsionada. Satanás detrás de todo ello. Algunos dicen que, que la Biblia le copió a las religiones antiguas, pero realmente fue las religiones antiguas las que detrás del manto de oscuridad de Satanás ha intentado denigrar el verdadero relato bíblico donde presenta a un Salvador con características de un Dios de amor. Saben, mis amigos queridos, en la parte de hoy vamos a observar cómo a través de la mitología griega realmente presentaron a dioses como Zeus, como Poseidón, como el Hades, tratando de distorsionar el mensaje bíblico, a tal punto que estos mensajes llegaron a la cultura del pueblo de Dios, los llegaron a creer en mitos, en personajes pintorescos y sobre todo de héroes que los salvaría de la esclavitud, a tal punto de cuando llegó el verdadero Salvador no lo puede reconocerlo. Así que vamos a continuar con nuestra segunda parte de esta interesante temática. Vamos a disfrutar de este tema. Así que acompáñenos a través de este momento. Tengamos una oración. Señor poderoso, te damos gracias por tu amor. Acompáñanos a través de este tema que continuaremos en la segunda parte. En el nombre de Jesús lo agradecemos y pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Continuemos. Encontramos muchos ejemplos, mis hermanos queridos, al respecto, como el documental de History Channel, haciendo un recorderis de los dioses griegos, donde habla acerca de la batalla de los dioses. Este documental prácticamente nos va a traer a nosotros como una imagen justamente de lo sucedido durante esta época de los dioses. La batalla de los dioses presenta justamente a Zeus. Esta serie o este documental fue dirigido por Christopher Castle y Jessica Conway, realizado por History Channel, el canal History Channel, donde presenta que el dios más poderoso de la mitología griega se enfrenta a su padre Cronos en una lucha por el poder del universo. Los dioses dice que retan a los titanes en lo que será la gran batalla de Olimpo. Según relata, los expertos creen que esta batalla puede ser una metáfora para un evento cataclismo ocurrido justamente en el mundo antiguo. Observen ustedes este pequeño fragmento donde habla acerca de la batalla de los dioses. Quiero que ustedes observen a continuación. Padre e hijo luchan entre sí por el control del universo. Y el hijo obtiene más poder que ningún otro dios. Esta es la historia de Zeus, el dios supremo de la mitología griega. Para nosotros es un mito, pero para los antiguos era real. Lucifer. Zeus conocía de canibalismo, ya que su propio padre, Cronos, se había devorado a sus hermanos. Al ver que los mortales estaban haciendo lo mismo, entró en cólera y juró destruir a la raza humana. Y lo haría con una inundación. Transcurren 9 noches y 9 días. La lluvia no cesa y la tierra se hunde. Las aguas llegan hasta la cima del monte Parnaso, cuya altura es de casi 2.500 metros. La humanidad perece hasta en los confines de la tierra. La lluvia cesa y solo 2 mortales quedan con vida. Aunque parezca increíble, sobrevivieron gracias a un arca. Una inundación, un arca y solo 2 sobrevivientes. Las semejanzas con el Viejo Testamento son asombrosas. Otro irónico paralelismo bíblico es el hijo de Zeus, mitad dios, mitad hombre mortal. Hércules, una falsificación de Jesucristo. La historia comienza cuando Zeus, el lascivo rey de los dioses, tiene una relación adúltera.
Hércules es hijo de Zeus y de una mortal llamada Almena. La mitología clásica está repleta de historias de dioses que preñan mujeres mortales y traen al mundo dioses o semidioses. Este concepto de semidios significa que esta persona tiene muchas de las características de un dios, tiene poderes divinos, pero a la vez es mortal, puede morir. Ok, aquí estamos justamente observando, mis hermanos queridos, observando cómo los mitos de Zeus, ¿sí? Los mitos de Zeus y Hércules y el Hades son relatados con precisión desde las primeras piezas de escritos encontrados que datan justamente del segundo siglo después de Cristo. En los mitos antiguos, Zeus no era nada santo, como lo era el dios bíblico de que realmente nosotros conocemos el que está en el cielo. Ahora, aquí en esta historia de la mitología griega está involucrado el incesto, el canibalismo, las desviaciones sexuales, arrebatos de rabias incontrolables de parte de este dios pagano. Así que mis amigos queridos, frente a este tipo de historia que encontramos aquí, vamos a ver prácticamente que podemos encontrar algunos paralelismos del dios Zeus y el dios de la Biblia. Bueno, algunos contrastes diría yo también. Por ejemplo, un paralelismo encontramos que como Zeus se encuentra en la parte superior de una montaña, por encima de las nubes, pues, y puesto que el diablo quiere ser como Dios, y por eso falsifica aquí las cosas de Dios. Otra conclusión paralélica que podemos encontrar es como Zeus es de alguna manera mitad hombre, mitad Dios inmortal, y Hércules es una falsificación de Jesucristo. Este documental, Batalla de los Dioses, fue a través de los mitos más grandes que reveló justamente similitudes sorprendentes con respecto a la Biblia. Otro ejemplo es Odiseo. Odiseo es otro dios que tiene ciertas características muy similares, muy semejantes con respecto a Jesús. Lo presenta como uno de los héroes más legendarios, ¿sí? de la mitología griega, como aparece justamente en la Ilíada. Lo aparece en la Ilíada. Y vamos a encontrar precisamente este dios, Odiseo, como el protagonista allí en el nombre de la Odisea y ambas historias atribuidas justamente por Homero. Vamos a ver otra fracción justamente de este pequeño documental que nos habla de estos dioses que de alguna manera tratan de desvirtuar la imagen del Dios verdadero. Vamos a observar este breve documento, esta fracción del documental. El acto final de Hércules es el autosacrificio, y vuelve a haber un interesante paralelismo con el cristianismo. Un héroe debe sufrir para obtener su inmortalidad. Su existencia en la tierra termina igual que como la vivió, en el tormento. Hércules desea una muerte heroica, una muerte digna de un héroe. Quiere arder en una pira funeraria. Pero cuando esto sucede puede ocurrir su limpieza final. No es él quien se quema, sino su carne mortal. Pero se libera su alma y asciende a los cielos. Al morir, Hércules queda finalmente redimido. Zeus, rey de los dioses, piensa que su hijo ha sufrido suficiente. Lo invita a unírsele a los inmortales en el monte Olimpo. Lo que vemos es que Hércules es el héroe de héroes, es el más grande entre los grandes, y al final Zeus le dice, has sufrido bastante y eres grandioso, te convertiré en un dios. Hércules va a recibir un premio que durará eternamente, y así termina su sufrimiento. Al final, Hércules resucita y se une a su padre en el reino eterno. Es un final con una estremecedora semejanza al de otro divino mortal, Jesucristo. Una comparación cuidadosa de la Odisea y el Evangelio de Marcos revela impactantes paralelismos. Ambas historias tratan de las dificultades de un héroe que sufre, Odiseo y Jesús. Ambos personajes principales eran carpinteros. Odiseo era un hábil carpintero que incluso construyó su propio palacio en Ítaca. Jesús era el hijo de un carpintero, y en un pasaje del libro de Marcos, él mismo es llamado el carpintero.
Pero la conexión más intrigante es la similitud entre la visita de Odiseo al Hades y los últimos días de Jesús en la tierra. Ambas historias comienzan con un banquete. Odiseo y sus hombres se dan festín en el palacio de Circe. Jesús y sus apóstoles en la última cena. Luego, mientras sus camaradas duermen, ambos hombres agonizan sobre su próximo encuentro con la muerte. Cuando Odiseo averigua por Circe que debe ir al Hades, se desespera. La razón, y él lo dice, es que ningún mortal ha ido al Hades y ha regresado. Jesús está a punto de morir. Come la última cena con sus discípulos. Se desespera, pues sabe que debe enfrentar la cruz. Finalmente, Odiseo viajaría al inframundo de los muertos y regresaría. Jesús moriría en la cruz y resucitaría de nuevo a la vida. ¿Podrían estos paralelismos ser más que coincidencias? Ok, acabamos de observar este video donde justamente nos presenta estas paralelismos con Jesús, pero a la vez marcados contrastes. Pero viene una pregunta, y es, ¿podría ser que todos esos mitos, historias y leyendas de una manera, es una manera en la que el diablo usa para confundir la verdad de Dios, su plan de redención y la búsqueda de nuestra restauración? Es una pregunta que encontramos. Solo los mitos encontrados después del siglo II, después de Cristo, nos habla de dioses resucitados. Solamente después de ese, registros de antiguos dioses que volvían justamente de la vida. Ahora, precisamente, la novela que más registra acerca de los dioses es la novela de Homero, la Odisea. La primera copia de la Odisea se remonta en el siglo X después de Cristo. Precisamente eso significa que las similitudes pudieron fácilmente haber sido escritas después de la muerte de Cristo. Sin embargo, los hechos siguen diciendo que hay similitudes como salvadores nacidos, de madres vírgenes, diluvios universales, cielos, infiernos. La razón de esto es debido a la promesa de un salvador, que data justamente desde el principio de nuestros padres. Cuando Dios le prometió justamente a Adán y Eva que él enviaría un salvador, ahí comienzan todas las culturas que justamente se desprenden de Babel con esa idea de que vendría un salvador. Justamente cuando Adán y Eva pecaron, el Señor apareció y le dijo a Adán y Eva, les prometo que voy a enviar un salvador. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amigo querido, Satanás tratando de falsificar la verdad de Dios. Los descendientes del pueblo de Dios esperaron con interés esa linda promesa de un Salvador que vendría a redimirlos de la perdición. Y desde ese día, en el jardín del Edén, el diablo ha tratado de falsificar la profecía de la venida de un Salvador, trayendo fábulas extrañas. Y este plan se encuentra en casi todas las civilizaciones grandes, desde los primeros registrados por la palabra de Dios. Pero prácticamente hay una diferencia bien marcada, y es que de todos los salvadores atentados prácticamente, y es el hecho de que el Salvador de la Biblia, Jesucristo, murió y resucitó de nuevo. Es lo que encontramos justamente en la palabra de Dios. Pero con respecto a la resurrección de Jesús, ¿será que cómo la mitología llegó a influenciar poderosamente al pueblo de Dios? Antes de ir a esa pregunta, bueno, por aquí tengo la pregunta. Relacionado con los mitos antiguos, ¿cómo es que la resurrección la resurrección vino a relacionarse con los mitos antiguos? Quiero que observemos un breve video, un documental donde hay una entrevista que eso nos permite como tener una ampliación precisamente de este tema tan importante. Vamos a observarlo. Vamos a observar justamente este documental. Batalla. Una comparación cuidadosa de la Odisea. Todos los estudiosos coinciden en que Jesús de Nazaret vivió durante el primer siglo, predicó sobre el reino de Dios y fue crucificado. Pero lo que sucedió después es el tema más controversial de la historia. ¿Resucitó Jesús de los muertos afirmando así ser el Hijo de Dios? ¿O es esto una leyenda y mitología? Para el cristiano, todo está sujeto a la resurrección. Y hoy vamos a debatir si existe suficiente evidencia que la respalde.
Me acompaña Tim Callahan, editor de religión de la revista Skeptic y autor de Orígenes secretos de la Biblia. Y también el Dr. Gary Habermas, considerado como una de las autoridades principales sobre la resurrección. Ha escrito varios libros sobre la resurrección, el más reciente, El caso de la resurrección de Jesús. Bueno, Tim, permítame comenzar con usted. En su libro usted sugiere que la resurrección de Jesús no es original en absoluto, sino que es una mera historia relacionada con la mitología y las religiones pasadas. Usted específicamente menciona en su libro las historias de Osiris, Adonis y Atis. ¿Podría explicar qué significa todo esto? Bueno, han habido historias de muerte y resurrección si nos remontamos atrás. Como usted ha dicho, a Isis y Osiris, por lo general, a Dionisio y la mitología griega que se convirtió en su propia secta. Y en todo esto hay un tipo de muerte insoportable. Dionisio es despedazado y comido por los titanes y luego resucitan físicamente de entre los muertos. Así que usted dice que la historia de Jesús es entonces solo una repetición de esta mitología temprana. Bueno, no una repetición exacta, pero creo que no hay suficiente evidencia. Ok, doctor Habermas. Consideremos a Adonis. Adonis es probablemente el dios más antiguo de quien tenemos datos más claros que resucitó de los muertos. Tenemos 4 relatos de que Adonis fue resucitado. El más antiguo es el del segundo siglo después de Cristo. Los otros son entre el segundo y cuarto siglo después de Cristo. El relato más antiguo para Atis es el del siglo III después de Cristo. Isis y Osiris fueron definitivamente una religión precristiana, pero no hubo resurrección. Osiris en particular no resucita. Ok, Tim. Me gustaría señalar que las únicas copias de los mitos que tenemos son bastante tardíos en cuanto a los escritos, pero a menudo tenemos algunas pruebas en forma de imágenes en los vasos de los diversos personajes mitológicos y situaciones de mitos. Así que podemos estar bastante seguros de que se había relatado verbalmente mucho antes. Adelante, doctor Habermas. Ok, entonces hemos visto precisamente frente a esta pregunta cómo la mitología de alguna forma trata de presentar la falsificación hasta de la resurrección de Cristo. Pero viene otra pregunta, ¿cómo fue que esa mitología llegó a influenciar al pueblo de Dios en el pasado? ¿Cómo fue que esa mitología de las religiones antiguas intentaron desviar el propósito del plan del pueblo de Dios? Aquí justamente vamos a ver otra parte, otra fracción de este documental, donde justamente presenta cómo llegó eso justamente a suceder. Israel, el pueblo elegido de Dios, fue prometido que a través de Abraham, el Salvador del mundo, sería de descendencia judía. Todo el sistema de sacrificios apuntaba hacia ese día, pero después de 400 años de esclavitud en el antiguo imperio egipcio, Israel comenzó a absorber las supersticiones esotéricas de los cultos de misterio. Fueron liberados luego por la mano milagrosa de Dios y llevados a la tierra prometida, eventualmente construyendo una gran ciudad de Jerusalén en las orillas del Mediterráneo. En el año 217 a.C., poco después del reinado de Alejandro Magno, Israel se encontró bajo el control de los griegos. El dictador Ptolomeo Filopator emitió un decreto que todo Israel tenía que sacrificar a los dioses griegos o ellos serían degradados a condición de esclavos. Mientras Israel se hundía en la opresión del enemigo, Roma llegó al poder. El deseo de los israelitas por un salvador se centró en uno que los salvaría de sus opresores. Es por eso que cuando vino Jesucristo de una manera humilde para salvarlos de sus pecados, ellos no lo reconocieron. Ellos buscaban un héroe real como Perseo o Teseo, quien los guiara en una revolución contra los tiranos del mundo, estableciendo Israel como el poder superior político mundial y lograr traer una era de paz. Aún hasta hoy, la nación judía está a la espera que este tipo de Mesías aparezca. Precisamente, mis hermanos queridos,
Obviamente dentro de la mitología, esa mitología cómo influyó sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo judío. Ahora viene otra pregunta, y otra pregunta que pues obviamente va a preocupar. Eso tuvo que haber traído consecuencias al pueblo de Dios en el pasado, que esperaba al Mesías. Y aquí viene la tercera pregunta. ¿Y qué consecuencia te influencia, qué consecuencias esta influencia mitológica tuvo con el pueblo de Dios? ¿O el pueblo de Dios fue afectado? ¿De qué manera? Vamos a continuar viendo la siguiente parte justamente de este documental que hemos querido compartir con ustedes de manera Israel, profesional. el pueblo elegido de Dios. Mesías, el ungido, enviado por el Padre para ser el Salvador de Israel y del mundo. Los cristianos creen que Jesús es el único que ha cumplido las antiguas profecías de las Escrituras hebreas. Y esto establece sus credenciales mesiánicas, pero la mayoría de los judíos no están de acuerdo con esto. Ellos dicen que el Mesías aún no ha llegado, pero ¿a dónde apunta realmente la evidencia? Debatiremos esto esta noche con el Dr. Michael Brown, presidente del Ministerio de la Escuela de Fuego en Carolina del Norte, y es el autor de más de 15 libros, incluyendo una serie de 3 volúmenes titulado Respondiendo a las objeciones judías de Jesús. Y aquí está el rabino Shmuley, autor de Enfrenta tu temor. Columnista sindicado. Michael, ¿quién es el Mesías? ¿Qué significa esto y por qué usted cree que Jesús es el Mesías? El concepto de Mesías viene de la palabra hebrea Mashiach, lo que significa ungido, y con el tiempo Dios le reveló en las escrituras a la gente de Israel. No es mi opinión, porque hay diferentes ramas del judaísmo con opiniones diferentes dentro del judaísmo y diferentes grupos. Hay judeos ateos, judeos tradicionales y judeos reformados, y cada uno tiene un punto diferente. Lo único seguro que tenemos es lo que está escrito en la palabra, y durante un periodo de tiempo Dios nos habló a nuestros antepasados, al pueblo judío, sobre el Mesías de Israel, que vendría y que iba a morir por los pecados de su pueblo, y que vendría, moriría y resucitaría de los muertos antes de la destrucción del segundo templo. Si Jesús no es el Mesías, entonces no puede haber ninguno, ya que el segundo templo fue destruido más de 1900 años atrás. Y las escrituras van más allá diciendo que tendría un ministerio sacerdotal que es uno de expiación, que es el que hace que la gente regrese a Dios. La reconciliación, que a través de los gentiles el conocimiento de Dios iría a los gentiles de todo el mundo, y entonces Él sería abrazado por su propio pueblo y regresaría. Shmuley, ¿por qué usted no cree que Jesús es el Mesías? Bueno, yo creo que Jesús es el Mesías cristiano en el sentido de que Él trajo divinidad y redención a las naciones no judías del mundo. Y el cristianismo es una gran religión mundial. Él ciertamente no es el Mesías judío, porque el Mesías judío es un concepto radicalmente diferente al Mesías cristiano. El Mesías judío tiene una misión política opuesta de una misión espiritual. No necesitamos un Dios hombre que nos acerque a Dios. No necesitamos un intermediario. Dios dice claramente en el libro de Samuel que Él no es un hombre. Es un sacrilegio en el judaísmo creer que cualquier ser humano sea una deidad. Y más importante es que el Mesías debe cumplir con las profecías mesiánicas. Isaías 11, Él debe hacer que el lobo se acueste con el cordero y cambiar la naturaleza humana lejos de la beligerancia y la naturaleza animal. Isaías capítulo 2, Él tiene que hacer a los hombres volver a sus espadas en rejas de arado. Tiene que traer el dominio universal de la paz. Vivimos en un mundo de indiscriminada masacre. Vivimos en un mundo donde no hay justicia y el Mesías aún no ha llegado. Ok, Michael. ¿Qué pasa con el hecho de que no tenemos la paz que dice Shmuley, que debía ser una profecía de la venida del Mesías? Bueno, en primer lugar citó algunas de las profecías que yo creo firmemente. Él dejó afuera profecías porque Jesús las cumplió y solo en Jesús se cumplieron. Por ejemplo, las profecías como Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50 e Isaías 53 que hablan del sufrimiento del siervo del Señor y de ser rechazado por su pueblo y ser aceptado por las naciones gentiles y traer sanación y redención a los que creen en él. Shmuley también hizo la asombrosa declaración que la misión del Mesías fue política versus espiritual y citó todos estos pasajes espirituales como Isaías 11, que hablan de toda la tierra siendo llena de todo el conocimiento de la gloria de Dios. Por supuesto es una misión espiritual. Ok, en todo caso, dentro de este segmento que estamos compartiendo, vamos a darnos cuenta de que cuando Jesús vino a esta tierra, que cuando Jesús llegó a este mundo, Él mostró su poderío como verdadero Hijo de Dios. Vamos a darnos cuenta que prácticamente el mundo no le recibió. La Biblia en el libro de San Juan capítulo 1:10 dice que en el mundo estaba y el mundo no le fue hecho pero el mundo no le conoció.
Tristemente, toda esa mitología, todas esas costumbres, enseñanzas de ese Salvador que otras religiones ofrecían, confundió al mundo judío. Y cuando vino el verdadero Jesús, no le conocieron, no le atendieron y no le recibieron. Saben, mis amigos queridos, déjenme decirles que la palabra de Dios en 1 Corintios 10, 19 al 20 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? No, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Al poder participar de estas mitologías, de alguna manera desviado al pueblo de Dios, contiene un concepto distorsionado del plan de salvación y del Salvador, terminaron no reconociéndolo cuando llegó. ¿Pasará eso con nosotros? ¿Será que Satanás de alguna manera está haciendo algo parecido para confundir la mente del mundo que hoy espera a Jesús? ¿Sabe que Satanás tuvo mucho éxito en el pasado al confundir toda la tierra sobre la llegada del gran héroe, nuestro Salvador Jesucristo? Pero déjeme decirte que el Dios del universo dejó el trono real del cielo y humildemente vino para salvarnos de la muerte eterna. Al no reconocer quién era Él, al no reconocerlo, lo clavamos en la cruz. Y Satanás de esa manera fue victorioso al desviarnos ante el gran evento cósmico, más grande simplemente usando historias mitológicas. Pero, ¿qué pasa si Él está haciendo lo mismo en este tiempo? Usted puede decir, pero eso era en el pasado. Y yo sé que eso son mitologías que realmente no me afectan. Pero, ¿qué pasa si hoy nos presenta a personajes diferentes, pero con la misma esencia? ¿Sabe qué? Déjeme decirle que los superhéroes prácticamente aparecieron por primera vez después de 1928, es más exactamente 1933, y fueron creados muchos de ellos por el escritor estadounidense Jerry Siegel y el artista canadiense Joe Shuster. Y ellos escribieron las historias cómics, de los cómics, basados en el famoso filósofo alemán Friedrich Nietzsche, con la famosa teoría de que no hay Dios, o con ese estribillo que dice que solo hay un hombre superior. Y ellos originalmente crearon un hombre, al principio, un hombre calvo que usaba sus habilidades telepáticas para causar estragos a la humanidad. Cuando comenzó justamente la Segunda Guerra Mundial, los escritores judíos decidieron cambiar a Superman por un personaje malvado a uno bueno, un hombre bueno, con esperanza prácticamente de ocultar su influencia alemana y hacerlo más atractivo para los editores. Pero en el fondo se mantuvo la filosofía de Nietzsche, que no hay Dios, que solamente hay un ser superior, un hombre superior. Y solo este, que le dan más adelante con el nombre de Superman, es el que aparece allí. Sutilmente dejando sugerencia de vez en cuando estamos en problemas, entonces aparece Superman, no salva y no un sacerdote como Jesucristo Jesús. Aquí el engaño tras la historia. ¿Sabe que durante el régimen nazi de Hitler tomó la filosofía también del superhombre de Nietzsche, creyendo que podían crear una raza superior de hombres para gobernar el mundo, la famosa raza aria, con la que filosóficamente de vez en cuando prácticamente se retira Dios y el hombre no podrá fracasar al alcanzar sus propios objetivos egoístas. Sin embargo, Nietzsche perduró y logró entrar en la cultura popular. Y a lo largo de los años, Superman comenzó a ser adorado prácticamente como un dios, un personaje mitológico de la antigüedad en la cual no hay base de su existencia en el mundo real. Y déjeme decirte, mi amigo querido, se repetirá la historia de la evocación de dioses para sustituir al Dios verdadero. Se evocará justamente la historia. Déjenme decirles que uno de los personajes más conocidos que luego llega a la pantalla es justamente uno de los personajes de la Liga de la Justicia. El velocista escarlata, conocido así, apareció por primera vez en el Flash Comics. El primer cómics que aparece Flash es en enero de 1940, bajo la pluma del escritor Glander Fox y el artista Harry Lampert. Su paralelismo con la mitología griega es directa, es brutal, a tal punto que podría llegar a considerarse como un dios más que aquel panteón. Ahora,
Martin On, un investigador justamente de este tema de la mitología griega y los personajes de los clásicos de hoy en día, sostuvo que se lo relaciona muy directamente con el dios Hermes. Y ya me voy a quitar aquí, cuando ustedes van a ver al dios justamente aquí, al dios Hermes, que en la mitología griega se le conoce como Mercurio, porque es justamente el que comunica los mensajes de los dioses. Y ahí podemos llegar a ver algo característico de Flash. Es que además de su velocidad, además que esta es una idea que puede atravesar planos, dimensiones, viajar a través de diversas tierras en el mundo entero. Y está tomado justamente, prácticamente del dios Hermes. Incluso cuando este personaje llegó a la calle, algunas características físicas fueron tomadas del ser mitológico. Y aquí me hago a un lado para que ustedes puedan observar el primer Flash que justamente salió en 1940, el cual se relaciona justamente con este dios de la mitología griega. Otra muy conocida y que algunos vieron en los años 80, este personaje de la Mujer Maravilla o Wonder Woman. Sí, la Mujer Maravilla fue creada a principios de los años 40 por William Moulton Marston, poco después de que Superman y Batman prácticamente estaba allí activo. Entre los tres personajes estos tres personajes conforman justamente la trinidad de los DC Comics. Y ahí probablemente sean los más icónicos del género de los superhéroes o la famosa Liga de la Justicia. Ahora, el universo de Wonder Woman o la Mujer Maravilla está prácticamente también inspirado en la mitología griega, donde ella es una amazona con una fuerza sobrehumana y posee también artefactos mágicos tales como el lazo, que obliga a cualquier ser humano a decir la verdad, y los brazaletes que prácticamente son indestructibles. Ahora, prácticamente aquí vamos justamente aquí a relacionarla con esta diosa, la famosa Mujer Maravilla, prácticamente relacionada con una asombrosa apariencia y similitudes con Atenea, la diosa de la sabiduría, la diosa de la guerra, la diosa de la artesanía. Para comenzar, ambas son hijas de Zeus, por ejemplo, a quien el poeta de la antigua Grecia, Hesíodo, presentó como padre de los dioses y los hombres. Precisamente encontramos esta situación en la que hay una similitud entre el dios antiguo con los famosos superhéroes de las tiras cómics. Y seguramente uno que ustedes más conocen es surgido a partir del trabajo colaborativo de esos escritores estadounidenses, como es el de justamente de Jerry Siegel, conocido como el famoso Superman. ¿Sí? Superman fue el primer superhéroe el que dio prácticamente puntapié en la creación del mundo de los cómics, que de alguna manera ha cautivado a millones de personas. El caso de este hombre, conocido al principio como el hombre de mañana, está representado por el arquetipo del héroe solar, el Kal-El, así es la palabra, Kal-El, el nombre de nacimiento del último hijo de Krypton, que luego no terminó siendo tan último con las apariciones de Supergirl y de los villanos como Zod, Faora y los miles de habitantes de la ciudad de Kandor encerrados en la botella, que tiene como fuente el poder del sol. Justamente aquí vamos a encontrar en este personaje, y me hago un poquito más hacia la izquierda para que observen los primeros personajes de Superman, ¿sí? Existen múltiples ejemplos de personajes que prácticamente comparten el desarrollo cuando presenta a un niño que es lanzado del planeta Krypton y llevado al planeta Tierra, que llega como bebé, y a través del tiempo este personaje comienza a descubrir sus poderes, contado más rápido en esa serie del año 2000 conocido como Smallville, ¿sí? Ahora, la estructura justamente se presenta constantemente en cada adaptación que se da en cada época y en cada generación. Así que aquí vamos a encontrar cómo este mismo dios Sol, existe ejemplos de personajes que comparten justamente este desarrollo, como Perseo en la mitología griega, como Starkar en la escandinava, como Rushan en el mundo iraní, como Chandragupta, creo que se llama así, en el mundo hindú, y como Luke en el mundo celta, por nombrar algunos, mientras que las religiones más conocidas son el Kisnak, por Mitra, por ejemplo Mitra en Persia,
entre otros personajes, y prácticamente posee las características del dios Helios en la mitología griega, conocido como el dios Sol. De allí justamente de este personaje conocido como el famoso Superman. ¿Ok? Ahora, yo quiero compartir con ustedes cómo se intenta de alguna manera repetir la historia precisamente en esos personajes de las tiras cómicas. Vamos a ver este fragmento ya para ir cerrando la conferencia que en estos momentos quiero compartir. Podría tomar otros personajes de la mitología griega y compararlos precisamente compararlos justamente con los superhéroes de la época, como Batman, como Aquaman, entre otros, pero ya con esto que he compartido es suficiente. Vamos a observar este breve documental al presentar justamente el naciente mundo de los cómics en las épocas modernas, en la época contemporánea. Vamos a observarlo en este momento. Vamos a compartir en estos momentos esta presentación. Exist. Only today they wear spandex and capes. Superman es Zeus, Batman es Hades, Aquaman es Neptuno y todos ellos forman parte de dioses de muchas culturas diferentes. Superman is as much of a Moses figure as he is a Christ figure. You know, it's coming from another world, you know, having all this power and really saving lives. Our redemption is not going to come from here, goes the myth. Instead, we'll be saved from the outside. Batman, the Dark Knight detective, Gotham's greatest protector. His parents killed before him at an early age. He is the world's greatest detective. He's the world's greatest escape artist. And he's arguably the world's greatest hand-to-hand combatant. He also has $1 bazillion. And that's not somebody you want to go up against. One of the reasons that Batman has been so popular for so long is his iconography is that of a demon. I mean, look at the paintings of medieval paintings of devils in museums, the bat wings, the horns. He looks like something that's dark and evil, and his origins are in an act of murder, and yet he's on your side. Wonder Woman is a perfect transition from the ancient myths. There are echoes of the Amazons in Homer's writing that refers to a tribe of women that lived without men, that were terrifyingly efficient soldier warriors. Flash, the fastest man alive, can move at speeds near the speed of light, can outrace a bullet to its target, can run up the side of a building, can actually cross the ocean before he has time to sink. There's the old Flash, and then there's the new Flash. The old Flash is a perfect counterpart for Hermes or Mercury in the old myths. You know it immediately when you see the helmet with the wings on it. It refers to the god of the messengers. In a fascinating way, the artists who are creating today's comics are doing heroic work by taking the timeless tales that began in the world of myth and bringing them into the future. Are you with me? Jack Kirby. Pero también, mis hermanos queridos y jóvenes y que están presentes en este tema, quiero también hablarles acerca de también el paralelismo tan marcado que existe entre este superhéroe Superman, ¿sí? Con algunas características que la Biblia presenta con respecto a Jesús, que aunque ustedes vean una similitud, también van a ver contrastes que de alguna manera desfiguran la verdadera imagen de un Salvador como es Cristo Jesús. Vamos a observar el siguiente fragmento de este documental. Observemos los inicios de Superman. On Krypton, I was intending it to be almost semi-biblical, and people spoke in very stilted, elegant English. The metaphor was clearly there when Jor-El sends Superman to Earth of God sending Christ to save humanity. You will travel far, my little Kal-El. El nombre real de Superman es Kal-El, que en la traducción del hebreo significa voz de Dios, idéntico a la descripción de Jesús en el primer capítulo de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Las similitudes entre Superman y Jesús se pueden ver a través de los medios gráficos de héroes. Superman fue enviado por su padre desde el cielo a la tierra como un bebé indefenso, llegando en una nave espacial, así como Moisés llegó en una canasta. Fue criado por padres comunes, y en edición de 1939 de Action Comics número 1, el nombre de su madre era María. Su nombre fue cambiado más adelante a Martha. Y de acuerdo con VidComic, el nombre del padre de Superman es Juan José Kent. María, Martha, Juan, José eran todos los nombres de los personajes que rodearon la vida de Jesús. Y al igual que Jesús, pasó tiempo en el desierto antes de que su misión en la tierra comenzara. Superman también pasó tiempo en el desierto de Siberia antes que comenzara su misión en la tierra. Durante la prueba de batalla de la película de 1978, Superman, Clark Kent, se revela de 30 años de edad al inicio de su misión como Superman. Age? 30. Escuchemos lo que dice el director de Hollywood, Bryan Singer, acerca de su película Superman vuelve. Y esta fue una historia acerca de Cristo. Se trata de sacrificio, el mundo, escucho sus lamentos. Entonces, ¿qué sucede? Lo acuchillan en su costado y más tarde cae a la tierra en forma de un crucifijo. Yo siempre he encontrado el mito de Cristo convincente y conmovedora. Ok, realmente todos estos personajes, todas estas metáforas, todas estas ilustraciones, todos estos mitos ya modernizados de alguna manera tratan de presentarnos a un Salvador que el mundo necesita, a un Salvador el cual el mundo de alguna forma clama y ansía en medio de tanta injusticia, en medio de tanto clamor. Es una forma en la que el mundo expresa: necesitamos un Salvador. El problema es que se nos presenta a dioses ya de superhéroes, dioses más sofisticados, dioses más atractivos, donde el mundo desvía de cierta forma la mirada del Dios verdadero a dioses falsos. Alguien dirá: pero pastor, creo que usted está exagerando. Yo sé que eso es fantasía. Yo sé que realmente esos personajes de las tiras cómicas solamente es una metáfora. Realmente yo creo que en eso. Eso es verdad. Puede ser de que usted diga: sí, es verdad. Yo te puedo dar la razón. Sin embargo, ¿cuál es el asunto? Que a veces nos familiarizamos tanto con este tipo de programas, de estas tiras cómics, o de estas tiras cómicas, o de los cómics, de estas series de televisión, del cine, ¿sí? Que de alguna manera comenzamos a ver demonios, comenzamos a ver Salvador, comenzamos a ver superhéroes, y comenzamos a observar cómo caricaturizan el tema bíblico del plan de salvación, el tema de un redentor. Se caricaturiza y se relaciona tanto con la fantasía que en el momento que tú vayas a leer la Biblia, vas a comenzar a relacionar las dos cosas y vas a llegar a pensar de que lo que está en la Biblia también es fantasía, que lo que está en la Biblia también es prácticamente cosas irreales. Y sabe, cuando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte mencionó, precisamente dijo
que vendían falsos maestros y falsos profetas, no solamente estamos hablando de personas con atuendos que parecen impostores, estamos refiriéndonos a esos falsos maestros del tiempo de hoy, que se camuflan en la televisión, que se camuflan en los dibujos animados y que de alguna manera desvían la mente del joven cristiano a las verdades bíblicas. No podemos permitir que estas fábulas desvíen nuestra mente y nos permitan de alguna manera distorsionar el mensaje del plan de salvación, el cual puede ser tropiezo para nuestra salvación. Y yo no estoy hablando de exageración, no estoy hablando de fanatismo, estoy hablando de permitir cuidar las avenidas del alma, de permitir de que nuestra mente esté prácticamente centrada, mi amigo querido, esté centrada justamente en libros que edifiquen, en series que de alguna manera le ayudan a encontrarse con el tema de la salvación. Por eso, mis amigos queridos, yo quiero decirles que hoy, a través de este seminario, yo puedo dar muchos ejemplos, explicar el tema, por ejemplo, el tema, por ejemplo, ¿qué diríamos? De hablar un poquito más de Batman, podríamos hablar un poquito más de Aquaman, podríamos hablar un poquito de los mundo Marvel. Sin embargo, con esto que hemos mencionado es suficiente para poder mirar cómo Satanás trata de desviar la mirada, aún si fuera posible, a los escogidos. Y seguramente, mi hermano querido, yo quiero hacerte una invitación, joven que me escucha, hermano que le llama la atención este tipo de programas, que concentremos nuestra mirada al cielo. No permitamos que nuestra mente esté modelada en los asuntos de este mundo, en los asuntos en donde prácticamente nos desvía la mirada del Redentor. Porque hoy es el día de poder arreglar las cosas con Dios. Hoy es el día de poder corregir esa basura que a veces entra a nuestra mente y a nuestro corazón. Y hoy quiero presentarles que Jesús te llama. Hoy Jesús, a través del apóstol Pablo, en el libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 2, dice, no se conformen a este mundo. Otras personas dicen a este siglo. Otras personas dicen a esta manera de pensar. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y, dice, y perfecta. El Señor quiere que usted personalmente vaya a los pies de Jesús y le diga, Señor, toma el control de mi mente, que nada desvíe completamente mi mente de Dios. Cuidemos nuestras avenidas del alma y al cuidarla podamos de alguna forma asemejarnos a Jesús. Mi amigo querido, tú y yo no podemos servir a dos señores. Tú y yo no podemos servir a dos tipos de dioses. Recuerde que el Señor Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, en el Sinaí lo dijo, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No permita que otros dioses falsos nos desvíen la mirada del Dios verdadero. Recuerde que no podemos servir a dos señores. El libro de Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciar al uno o amar al otro. Querrá mucho a uno o despreciar al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, pero en este caso otros dioses pueden ser la atracción sobre las tiras cómicas, sobre los cómics. Amigos queridos, hoy es el día de entregar la vida a Dios, de entregar nuestro pensamiento a Dios, de consagrar nuestra mente a Dios, de poder que esta vida sea un templo para Dios. Hoy es el día de poder darle el primer lugar a Dios y que nada nos separe del amor de Dios. El Señor hoy Jesús te llama y te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No permitamos que otro tipo de Dios como este que está aquí atrás mío nos separe del amor de Dios, nos separe del entendimiento realmente del verdadero Dios. Porque hoy es el día de salvación, hoy es el día de buenas noticias. Jesús quiere cenar contigo, quiere estar contigo y que recuerde que el verdadero Salvador, el verdadero fue Jesús quien salvó al mundo, más que cualquier otro tipo de héroe inventado por el hombre. Satanás quiere desviar tu mente de la mente de Dios. No se lo permita. Consagrémonos a Dios y rindámonos ante Él, diciéndole, Señor, aquí estoy. Soy tu hijo y quiero consagrar mi vida a ti. Yo quiero decirte, Señor, a esta hora, tómame como enteramente tuyo y acepto el llamado que tú me estás haciendo. Vamos a orar. Digamos la palabra de oración.
Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos da de consagrarnos a ti, por permitirnos ver que realmente tus engaños siguen a la puerta a la puerta de nuestra casa, que se camufla de una manera muy sutil. Quizás nos alejamos de impostores, de falsos profetas, pero los falsos profetas también se manifiestan a través de estas formas que engañan y cautivan la mente de los jóvenes, desviando nuestra mirada de Dios. Ayúdanos a consagrarnos a ti y a decirle no a aquellas fábulas que realmente, aunque agradan a los oídos carnales y a los ojos carnales, Señor, santifícanos para poder siempre buscar lo que nos edifica y nos lleva a la verdad. Ayúdanos a no acariciar la mentira, sino siempre a contemplar la verdad de Cristo. Lo pedimos, Señor, consagra a los jóvenes que están escuchando este tema, a todos los hermanos que están participando de esta serie, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano querido, joven querido, que Dios lo acompañe y Dios les ilumine cada momento y cada instante. Un feliz resto de sábado para todos ustedes. Dios los guarde y los bendiga.